vamos a desarrollar el capítulo 1 de la materia de morfofunción, la introducción al cuerpo humano, en el cual los objetivos de aprendizaje comprenden definir anatomía, fisiología, estableciendo su relación e importancia, describir los 6 niveles de organización estructural del cuerpo humano, definir los procesos vitales que se desarrollan en el cuerpo humano, describir y comparar los sistemas de retroalimentación, positivo y negativo, sus componentes, como también la importancia para la salud. Describir la posición anatómica, identificar las regiones del cuerpo, describir los planos y el uso de términos direccionales. Vamos a describir las cavidades corporales, los órganos que contiene, como también la razón por la cual la cavidad abdominopélvica se divide en cuadrantes. Vamos a describir en forma general los cambios anatómicos y fisiológicos que se asocian al proceso del envejecimiento. Finalmente, vamos a describir la importancia de la imagenología. De esta manera, vamos a considerar 2 ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología. Estas 2 ramas de la ciencia nos dan los fundamentos para poder comprender las partes del cuerpo y sus funciones. Es así que cuando hacemos referencia a la anatomía, es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo y las relaciones entre ellas. En cambio, cuando hacemos referencia a la fisiología, ¿no? Es la ciencia que estudia las funciones del cuerpo. Ambas están relacionadas y tienen diferentes ramas. Es así que las ramas de la anatomía comprenden la embriología, que estudia el embrión, es decir, esas primeras 8 semanas de desarrollo del huevo fecundado, la biología del desarrollo, que estudia el desarrollo completo de un individuo desde el momento de la fertilización hasta la muerte, la biología celular, que estudia estructura, función de las células, la histología, que estudia la estructura de los tejidos, la anatomía sistémica, la anatomía regional, de superficie, radiológica y la anatomía patológica. En cambio, la fisiología tiene sus ramas, como la fisiología molecular, la neurofisiología, la endocrinología, por ejemplo, que estudia las hormonas, que son reguladores químicos, ¿no?, que permiten controlar diferentes funciones del cuerpo, la fisiología cardiovascular, la inmunología, fisiología respiratoria, renal, fisiología del ejercicio y la fisiopatología. En relación a los niveles de organización estructural, podemos considerar que existen 6 niveles de organización, desde el más simple hasta los más complejos, yendo por el nivel 1, que es el nivel químico, al nivel celular, nivel tisular, a los órganos, la conformación de los aparatos y sistemas, y finalmente el organismo. Es así que cuando hacemos referencia al nivel químico, este sería el nivel básico, ¿no?, que está conformado por 2 componentes, los átomos y las moléculas. Los átomos son las unidades más pequeñas de la materia, ¿no? En esta vamos a incluir lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, el fósforo, el azufre, lo que es el calcio, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, cuando hacemos referencia a las moléculas, ¿no?, las moléculas resultan de la combinación de los átomos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar lo que es la glucosa, por ejemplo, o el DNA, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, este nivel químico estaría constituido por átomos y moléculas. Pasamos al nivel 2, que está conformado o constituyendo el nivel celular, ¿no? Las moléculas se combinan para formar células. Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo. Existen diferentes tipos de células, como vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Hay células musculares, hay células epiteliales, células nerviosas, como decía, que vamos a ir describiéndolos más adelante. Estas células se van a agrupar para constituir lo que son los tejidos, y entramos al tercer nivel, el nivel tisular, donde está constituido por los tejidos que están entonces conformados por grupos de células y por materiales que las rodean, ¿no?, que van a cumplir diferentes funciones. Existen 4 tipos de tejidos básicos, ¿no? El epitelio, es decir, el tejido epitelial,
el tejido conectivo, el tejido muscular y tejido nervioso. Cada uno tiene sus propias características. El tejido epitelial, por ejemplo, recubre las superficies corporales, tapiza diferentes órganos, huecos y las cavidades, como también forman glándulas. En cambio, el tejido conectivo tiene la función de sostén, de protección de los diferentes órganos del cuerpo. El tejido muscular tiene la característica de contraerse para poder hacer que diferentes partes del cuerpo se muevan, como también poder generar calor. El tejido nervioso transporta información gracias a la generación de los impulsos nerviosos, ¿no? O potenciales de acción. El siguiente nivel de organización, el cuarto nivel, corresponde a los órganos, ¿no? Los diferentes tejidos van agrupándose para constituir los órganos. Los órganos son estructuras entonces compuestas por dos o más tipos de tejidos que tienen diferentes funciones o funciones específicas. Existen diferentes órganos, por ejemplo, ¿no? El estómago, podemos mencionar la piel, los huesos, el corazón, el hígado, ¿no es cierto?, los pulmones, el cerebro, entre los diferentes órganos que van a constituir este nivel 4 de organización. Cuando los órganos se agrupan, constituyen lo que son los sistemas y los aparatos. Existen 6 sistemas y 5 aparatos. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al aparato digestivo, el aparato digestivo cumple la función, ¿no?, de degradar, de absorber diferentes nutrientes. Está constituido por varios órganos, por ejemplo, la boca, las glándulas salivales, lo que es el esófago, perdón, la faringe, el esófago, el estómago, ¿no?, el duodeno, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, ¿no?, el intestino delgado, ¿no?, por duodeno, yeyuno, el ilio, el intestino grueso, como es el colon. Ahora, existen órganos que pueden formar parte de algunos aparatos, pero también de otros sistemas. Por ejemplo, el páncreas forma parte del aparato digestivo, como hemos podido ver, pero también forma parte del sistema endocrino, ¿no?, encargado de producir hormonas. Bueno, para pasar finalmente al sexto nivel, que corresponde al organismo. El organismo, ¿no?, todas las partes del cuerpo humano funcionando en su conjunto constituyen el organismo total, ¿no? Entonces, estos son los 6 niveles de organización estructural que van desde el nivel más simple hasta el más complejo, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos descrito, existen 6 sistemas: el sistema tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino y linfático, como también existen 5 aparatos: cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Ahora, cada uno tiene sus características que tienen que estudiar. Por ejemplo, el sistema tegumentario está constituido no solamente por la piel, sino también por las estructuras asociadas a ella, como ser el pelo, por ejemplo, las uñas, las glándulas sudoríparas y sebáceas. Cumple diferentes funciones este sistema, ¿no? Dentro de ellas está la protección del cuerpo, ayuda a regular la temperatura corporal, ya que a través de ella perdemos calor, ¿no?, ya sea por radiación, por convección o por evaporación, por ejemplo, ¿no? Ayuda a eliminar productos de desecho, nos ayuda a sintetizar la vitamina D, ¿no? Permite percibir el dolor, calor, frío, ¿no?, para contribuir a lo que es el tacto, el almacén de la grasa y sobre todo esa función de aislamiento. En cambio, el sistema esquelético está constituido no solamente por huesos, sino también por articulaciones y los cartílagos que están asociados, y cumple diferentes funciones, entre ellas, por ejemplo, de sostén y de protección del cuerpo, ¿no? Va a proveer una superficie de inserción para los diferentes músculos, va a participar del movimiento del cuerpo, como también va a albergar células encargadas de producción de células sanguíneas, ¿no? Almacena diferentes minerales y lípidos dentro de las funciones que vamos describiendo. Es así que tenemos que estudiar entonces el sistema muscular, sistema nervioso, sistema endocrino y el sistema linfático e inmunitario, ¿no? En cuanto a los aparatos, habíamos indicado que eran 5: el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el digestivo, urinario y reproductor, ¿no?, que también hay que estudiar las diferentes características de los mismos, ¿no? Ahora,
Entramos a las características del organismo humano vivo, es decir, existen procesos vitales básicos, procesos que nos permiten diferenciar los organismos o seres vivos de los objetos inanimados. Estos procesos vitales básicos son 6, como podemos observar: el metabolismo, la capacidad de respuesta, movimiento, crecimiento, la diferenciación y la reproducción. Cuando hacemos referencia al metabolismo, ¿no? Estamos refiriéndonos a los procesos químicos que ocurren en el cuerpo, que comprende dos fases. Uno, lo que es el catabolismo, y otra, el anabolismo. Cuando referimos al catabolismo, es la degradación de sustancias químicas complejas en unas sustancias más simples, ¿no? Es así que seguramente cuando hacemos referencia al anabolismo, en cambio, ¿no? Es la construcción de sustancias más complejas a partir de componentes más simples, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la digestión, ¿no? Vamos a encontrar que se van degradando, ¿no? Las proteínas a elementos más simples, como son los aminoácidos, por ejemplo, gracias al proceso del catabolismo, ¿no? Las proteínas se van degradando a aminoácidos, gracias al catabolismo. Y los aminoácidos obtenidos me va a permitir, ¿no es cierto?, formar nuevas proteínas, ¿no? Unos componentes más complejos, gracias a lo que habíamos descrito como anabolismo. Anabolismo, ¿no? Entonces, esos dos son los componentes o fases del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. En relación a la capacidad de respuesta, tenemos que considerar, ¿cierto?, que la capacidad del cuerpo para poder detectar cambios y responder frente a ellos, ¿no? Hay que considerar, ¿no?, que las distintas células del cuerpo van a responder de maneras diferentes, ¿no?, a los diferentes cambios que se van produciendo en el entorno. Las células nerviosas, por ejemplo, responden generando lo que son los potenciales de acción, es decir, impulsos nerviosos. Las células musculares, por ejemplo, responden contrayéndose, lo que genera una fuerza y que permite generar movimiento a las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, entramos al tercer proceso que corresponde al movimiento. Esto incluye en realidad el desplazamiento de todo el cuerpo en sí, cuando caminamos, por ejemplo, cuando nos desplazamos, al movimiento de diferentes órganos, por ejemplo, la actividad, ¿no es cierto?, de contracción y relajación que tienen las cámaras del corazón, o bien cuando ingerimos alimentos con alto contenido en grasa, por ejemplo, la vesícula biliar empieza a contraerse para poder vaciar la bilis y favorecer a la digestión de las grasas. Estamos encontrando movimientos en diferentes órganos, ¿no? Como también existe movimiento en las diferentes células. Cuando hay una lesión, cuando hay un proceso inflamatorio, hay células, ¿no?, que de la sangre pasan hacia el tejido, por ejemplo, ¿no?, tejido lesionado, para poder ayudar, ¿no es cierto?, en la reparación, por ejemplo, de una determinada área, o bien para poder controlar un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, también dentro de la misma célula existen movimientos. Por ejemplo, hay vesículas secretoras que se pueden ir desplazando, ¿no es cierto?, para poder cumplir diferentes funciones, ¿no? El crecimiento. En cuanto al crecimiento, es el aumento del tamaño corporal, que se da como resultado al incremento del tamaño de las células que existen, como también al aumento en la cantidad de las células, o ambos procesos, ¿no? Aumento del tamaño de las células, como también aumento en la cantidad de células, ¿no? Entonces tenemos que considerar que el crecimiento también incluye no solamente el aumento en la cantidad o el crecimiento celular, también se hace referencia a la cantidad de material que existe entre las células, ¿no? El siguiente proceso corresponde a la diferenciación, ¿no? A la diferenciación. Entonces, cuando hacemos referencia a la diferenciación, hay que considerar que hay células no especializadas, ¿no?, llamadas células madre. Son células precursoras que pueden dar origen a diferentes tipos de células especializadas. Existen células, por ejemplo, en la médula ósea que van a dar origen, ¿no es cierto?, a los glóbulos rojos, a los
a los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? Que tienen determinadas funciones. A eso se refiere la diferenciación. En cuanto a la reproducción, se refiere, ¿no es cierto?, a la formación de nuevas células que van a permitir el crecimiento, como también la reparación o reemplazo de algunos tejidos dañados, ¿no? O bien a la formación de un nuevo individuo, cuando, por ejemplo, se produce la fecundación, ¿no? La unión del ovocito con el espermatozoide, formando lo que es el cigoto, y este empieza, ¿no es cierto?, a desarrollar para dar origen a un organismo, ¿no? Entonces, es muy importante considerar estos 6 procesos vitales básicos que tenemos que considerar, ¿no? En relación a lo que es la homeostasis, ¿no? La homeostasis es el mantenimiento de las condiciones relativamente estables en el medio interno del organismo, Esto se logra gracias a múltiples sistemas de regulación corporal, ¿no? Y aquí vamos a considerar entonces que existen parámetros corporales que pueden modificarse dentro de ciertos márgenes que son compatibles con la vida. Por ejemplo, el nivel del azúcar en nuestra sangre, la glicemia, ¿no? El nivel del azúcar en la sangre oscila o varía entre valores de 70 hasta 110 miligramos por decilitro, ¿no? Es decir, de 70 a 110 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permite que este componente pues, pueda variar dentro de estos parámetros, ¿no? Ahora, si aumenta por encima del valor considerado normal, el 110, ya hablaríamos de algo, ¿no? Que puede constituir algo patológico, por ejemplo, la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia. Ahora bien, como habíamos dicho, existen diferentes elementos que van a mantener, ¿no es cierto?, esos valores más o menos estables, ¿no? Y es así que vamos a considerar en la homeostasis, por ejemplo, el rol de los líquidos corporales, ¿no? Un aspecto importante de la homeostasis es justamente mantener, ¿no?, el volumen y la composición de los líquidos corporales dentro de rangos, ¿no?, que se consideran normales. Y es así que vamos a primero considerar los diferentes componentes, ¿no?, y la localización del líquido corporal. Por ejemplo, el líquido puede estar dentro de las células, constituyendo lo que es el líquido intracelular, ¿no? Y el líquido puede también estar fuera de la célula, lo que constituye el líquido extracelular. Este líquido extracelular, entonces, puede ocupar el espacio que existe entre las células, ¿no?, constituyendo lo que es el líquido intersticial, ¿no? Entonces, el líquido intersticial es el líquido que ocupa el espacio que existe entre las células. El líquido extracelular también se puede encontrar dentro de los vasos sanguíneos, constituyendo lo que es el plasma, por ejemplo. También se puede encontrar dentro de los vasos linfáticos, y ahí se le denomina como linfa, ¿cierto? Como linfa. Podemos encontrar este líquido extracelular, por ejemplo, que va rodeando el encéfalo, la médula espinal, ¿no? Y donde recibe la denominación de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. En las articulaciones existirá líquido que constituye el líquido sinovial, por ejemplo, ¿no? O bien en los ojos, lo que corresponde al humor acuoso y el humor vítreo, por ejemplo. Entonces, este líquido extracelular, ¿no?, es lo que conocemos como el medio interno. Entonces, al hablar del medio interno, vamos a referirnos al líquido extracelular, ¿no? Al líquido extracelular. Sin embargo, también consideramos un medio externo del cuerpo, ¿no?, que constituye el espacio que rodea al cuerpo en su totalidad. Ahora bien, es muy importante considerar, ¿no?, la homeostasis de los líquidos corporales, ¿no? Para poder mantener el equilibrio, entonces vamos a encontrar diferentes componentes. Por ejemplo, el sistema tegumentario, ¿no? El sistema tegumentario recubre la superficie corporal externa y en cierta manera protege a nuestro medio interno, que habíamos referido, contra la invasión, ¿no es cierto?, de agentes lesivos
que puedan provocar un daño, ¿no es cierto? Como también vamos a considerar, por ejemplo, que el oxígeno ingresa, ¿no?, desde el medio externo a través del aparato respiratorio, ¿no? Va a ingresar y hacia los pulmones, ¿no? Y desde los pulmones pues va a pasar hacia la circulación, ¿no es cierto? Va a ingresar hacia lo que corresponde el líquido que estaba dentro de los vasos sanguíneos, que era el plasma, ¿no? Este oxígeno junto a los diferentes nutrientes son transportados por estos vasos sanguíneos a todo el cuerpo, ¿no? Gracias al aparato cardiovascular, ¿no? Luego, este oxígeno y los diferentes nutrientes llegan, ¿no es cierto? Llegan a los diferentes tejidos, pero tiene que atravesar, tiene que pasar, ¿no es cierto?, desde el plasma hacia el líquido intersticial, ¿no?, al líquido que está entre las células, gracias al paso a través de la pared de los capilares, ¿no? Entonces, el oxígeno, los nutrientes pasan desde el plasma a través de los capilares y llegan al líquido intersticial. De esta manera, las células pueden aprovechar y utilizar este oxígeno y los nutrientes, ¿no? Sin embargo, también las células van a producir, ¿no es cierto?, productos de desecho, y ahí seguramente, producto de su metabolismo, van a liberar, ¿no es cierto?, lo que es el CO2, entre otros productos de desecho, que tienen que pasar al líquido intersticial y desde el líquido intersticial, ¿no?, retornar hacia el plasma y poder ser transportados por el aparato cardiovascular, ¿no?, hacia los órganos encargados de su depuración. Por ejemplo, el CO2, ¿no?, va a retornar hacia los pulmones para poder ser expelido hacia el exterior, ¿no? Y las sustancias nitrogenadas como la urea tendrán que ser eliminados por el aparato urinario, ¿no? Entonces, este es el rol que se va cumpliendo justamente en la homeostasis por los líquidos corporales, ¿no? Ahora, hay un control de la homeostasis que habíamos mencionado, y este control se lo establece por sistemas de retroalimentación. Es decir, continuamente se va modificando este equilibrio, pero tiene que volver, ¿no es cierto?, al estado o a los parámetros que hemos considerado como normales. Entonces, algunos de estos cambios son producidos, ¿no?, por alteraciones del medio externo, ¿no?, y otros por los cambios del medio interno, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hacemos referencia a los cambios que provienen del medio externo, puede ser el calor intenso que podamos tener, por ejemplo, en el verano, ¿no?, o la falta del aporte de oxígeno, ¿no?, por la menor tensión, por ejemplo, en el ambiente, ¿no? Podemos considerar, en cambio, los cambios que se pueden dar originados en el medio interno. Por ejemplo, una persona que está en ayunas, que no ingiere su desayuno, ¿no es cierto?, entonces va a experimentar una disminución del nivel del azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Y esto tiene que corregirse, ¿no?, para poder evitar un daño a nuestro organismo. Y es en este sentido que vamos a considerar que existen en el cuerpo entonces sistemas de regulación, ¿no?, que van a restablecer el equilibrio del medio interno, ¿no?, para poder evitar un proceso de enfermedad. Esto lo vamos a mencionar en relación a que aquí cumple un rol muy importante el sistema nervioso, que brinda una respuesta rápida, y el sistema endocrino, que da una respuesta un poco más lenta, ¿no?, gracias a la producción de las hormonas, ¿no? Es decir, el sistema nervioso da una respuesta rápida gracias a los potenciales de acción o impulsos nerviosos que va generando, y el sistema endocrino, ¿no?, también participa, pero con una respuesta más lenta gracias a la liberación de las hormonas, que son liberadas, ¿no es cierto?, hacia la sangre y son transportadas hacia los diferentes órganos efectores, ¿no? Entonces, vamos a considerar que ambos van a regular de manera independiente o combinada para poder establecer el equilibrio, ¿no?, mediante sistemas de retroalimentación.
principalmente de tipo negativo, ¿no? Sistemas de retroalimentación de tipo negativo. Cuando hacemos referencia al sistema de retroalimentación, ¿no? Hay que considerar que un sistema de retroalimentación, ¿no? Es un ciclo, en realidad, de acontecimientos en el cual un estado de una condición que es monitorizada, evaluada, modificada y nuevamente monitorizada, ¿no es cierto?, para mantener ese equilibrio, ¿no? Y aquí vamos a mencionar que cuando hacemos referencia a una condición controlada, es todas las variables que se están monitorizando de manera permanente. Por ejemplo, la presión arterial, la temperatura, la glicemia, son condiciones controladas. Son variables que se van monitorizando de tal manera que se mantengan dentro del rango considerado como normal, como habíamos explicado. La glicemia va a oscilar entre 70 y 100 miligramos decilitro, ¿no es cierto? Entonces, si aumentara por encima de ese valor o disminuye, debe corregirse, ¿no? Es de esta manera que tenemos que considerar que cuando nos referimos a un estímulo, ¿no? Es toda alteración que tiene la capacidad de modificar esa condición controlada que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, un sistema de retroalimentación tiene sus componentes. Y vamos a describir los componentes del sistema de retroalimentación, que son tres, ¿no? En primera instancia, vamos a describir los receptores, tienen un centro de control y tienen los efectores. Un receptor, ¿no? Es una estructura corporal que detecta cambios en una condición controlada y que envía una información de tipo aferente al centro de control. Una vez que detecta un cambio, tiene que informar al centro de control, ¿no? Y el centro de control, ¿no? Es el encargado de establecer un rango de los valores que habíamos dicho, ¿no? Que son normales, dentro de los cuales una condición controlada debe mantenerse. Como habíamos explicado, por ejemplo, el nivel de azúcar, ¿no? Después de la ingesta de alimentos va a subir, ¿no? Del nivel de azúcar en la sangre y puede estar por encima del valor considerado como normal. Como también, si está en un periodo de ayunas, el nivel de azúcar disminuye y eso tiene que ser detectado y informado, ¿no es cierto?, al centro de control, quien establece qué rangos considera como normales, ¿no?, para poder mantener el valor dentro de ese rango para evitar una lesión o un daño al organismo, ¿no? Entonces, tiene que haber un centro de control. Como también, ¿no es cierto?, vamos a hacer referencia de que existen los componentes denominados los efectores. Y un efector corresponde a una estructura corporal, ¿no es cierto?, que recibe señales del centro de control, señales de tipo eferente, ¿no?, para producir una determinada respuesta que tienda a volver, ¿no es cierto?, el valor de esta condición controlada a lo normal, Entonces, vamos a considerar que existen dos sistemas de retroalimentación, uno negativo y uno positivo. Uno negativo y uno positivo. Un sistema de retroalimentación, ¿no?, entonces va a modificar una determinada condición controlada, ¿no?, para poderla anular cuando referimos a un sistema de retroalimentación negativo, o bien va a intensificarla, lo que corresponde al sistema de retroalimentación positiva. Entonces vamos a describir estos dos sistemas de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación negativo y el sistema de retroalimentación positivo, ¿no?, que son los dos tipos que tenemos que considerar. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al sistema de retroalimentación negativo, tenemos que considerar, se denomina un sistema de retroalimentación negativo cuando este sistema revierte un cambio que se ha producido en la condición controlada. Por ejemplo, una condición controlada, hemos dicho que puede ser la presión arterial, ¿no? Esta presión arterial tiene rangos para poder considerarla como normal. Si se altera esta presión arterial,
¿no es cierto? Esto tiene que ser detectado, ¿no es cierto? Para poder modificar. Por ejemplo, cuando hablamos de la presión arterial, nos estamos refiriendo entonces a esa fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Entonces, cuando el corazón late más rápido o con mayor intensidad, ¿esto qué va a provocar? Que la presión arterial aumente, ¿no es cierto? Que aumente. Si algún estímulo externo o interno hace que la presión arterial se incremente por el aumento de la actividad cardíaca, esto es detectado por receptores que existen, ¿no es cierto?, en los vasos sanguíneos, receptores que los vamos a llamar varoreceptores. Estos varoreceptores son células nerviosas sensitivas, ¿no?, que están situadas en las paredes de los vasos sanguíneos y que detectan este aumento de presión arterial. Entonces, una vez que se ha detectado este aumento de la presión arterial, se envía una señal aferente, es decir, de entrada, ¿no es cierto?, al centro de control, que en este caso está constituido por el encéfalo. Entonces, esto se va a informar al centro de control. El centro de control interpreta estos impulsos y responde enviando señales eferentes, ¿no? Es decir, impulsos nerviosos que van a dirigirse al corazón como también a los vasos sanguíneos, que en este caso serían los efectores. El corazón y los vasos sanguíneos van a actuar de efectores. ¿Qué va a provocar? A nivel del corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca. A nivel de los vasos sanguíneos va a provocar vasodilatación, es decir, el aumento del diámetro de estos vasos sanguíneos, lo que va a provocar disminución de la presión arterial. Entonces la respuesta es esa, que la presión arterial disminuya volviendo a los valores normales, ¿no? De esta manera se restablece el equilibrio, se restablece la homeostasis, ¿no? La presión arterial vuelve al valor normal. Eso es lo que hace un sistema de retroalimentación negativa. Revierte un cambio, es decir, ha habido un aumento de presión arterial que ha provocado ahora que la presión arterial baje y vuelva al valor normal. Entonces, cuando se revierte un cambio producido en una condición controlada, hablamos de un sistema de retroalimentación negativa. En cambio, cuando hablamos de un sistema de retroalimentación positiva, este sistema tiende más bien a fortalecer, a reforzar una modificación que se ha producido en la condición controlada, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar que el centro de control, ¿no?, va a recibir las señales de igual manera, señales aferentes, pero va a provocar una respuesta que tiende más bien a aumentar el cambio que se ha producido en la condición controlada. Por ejemplo, si hacemos referencia al parto, vamos a encontrar que la condición controlada la vamos a enmarcar en lo que es la dilatación del cuello uterino. El cuello uterino, el cérvix, es la porción inferior del útero, que normalmente está cerrado. ¿Ya? Entonces, este cuello se va a empezar a dilatar y esto va a provocar un fenómeno de estiramiento. Esto, ¿no es cierto?, va a ser percibido por receptores, por células nerviosas que detectan este grado de estiramiento, ¿no? Y van a enviar una señal aferente. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de control, que en este caso está en el encéfalo, ¿no es cierto? En el encéfalo. Entonces, una vez que llega la señal al centro de control, este va a analizar y va a enviar una señal eferente, una señal que va a ir hacia el músculo uterino, que en este caso va a constituirse como un efector, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar? Que se libere, ¿no es cierto?, la oxitocina y que va a actuar sobre el músculo uterino, provocando
contracción del útero. Al contraerse el útero con mayor fuerza, con mayor frecuencia, va a provocar que el feto se desplace hacia el cuello uterino, provoque más dilatación, ¿no? Haya mayor estiramiento del cuello uterino, se va dilatando más, lo que va a provocar que existan más señales aferentes al centro de control, lo que va a provocar mayor liberación de oxitocina que va a provocar más contracciones uterinas que empujan más al feto contra el cérvix, dilatando más el cuello, y así va a ir aumentando la respuesta, ¿no es cierto? Va a ir aumentando la respuesta. De tal manera que la forma en la que va a terminar este sistema de retroalimentación positiva va a ser con el nacimiento del feto, ¿no? Entonces se interrumpe este sistema de retroalimentación positiva solo con el nacimiento del bebé. Entonces, como hemos podido ver, este sistema lo que hace es aumentar, ¿no es cierto?, la respuesta, y va incrementando cada vez más hasta que algo externo, ¿no es cierto?, termine este sistema. En el caso del ejemplo, es el nacimiento, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos mencionar del sistema de retroalimentación positiva corresponde a la hipovolemia por una pérdida masiva de sangre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando una paciente tiene un sangrado masivo, esta pérdida de sangre va a provocar que la presión arterial disminuya, ¿no? Disminuya en gran medida. Y como hay menos aporte de sangre y de oxígeno, ¿no?, al corazón, entonces este va a funcionar con menos eficiencia. Por tanto, va a tender a bombear, ¿no es cierto?, menos el corazón, lo que va a provocar que la presión siga disminuyendo. Y esto va a disminuir el aporte de oxígeno hacia el corazón y va repercutiendo que el corazón trabaje menos, y así va a ir empeorando la presión arterial baja, que puede terminar con la muerte, ¿no?, de la paciente, si es que no hay una intervención médica que revierta este efecto, ¿no? Entonces, un sistema de retroalimentación positiva se observa también en el choque hipovolémico, ¿no es cierto?, por una pérdida profusa de sangre. También podemos encontrar algo similar en la coagulación sanguínea, ¿no?, como se va a ir viendo en los capítulos posteriormente, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos sistemas de retroalimentación, el positivo y el negativo, ¿no? Ahora, existen desequilibrios que se pueden dar en la homeostasis, ¿no?, donde podemos considerar que estos desequilibrios pueden provocar un trastorno, ¿no es cierto?, o una enfermedad en el individuo. Entonces, es muy importante considerar, para mantener la salud, involucra la participación de varios componentes. Por ejemplo, ¿no?, el medio ambiente, el comportamiento del propio individuo, la constitución genética, los elementos, ¿no es cierto?, que puedan influir, ¿no es cierto?, sobre el equilibrio, como es el aire que se respira, los alimentos que se ingieren. Bueno, entonces existen varios componentes que son determinantes para mantener la salud. Y es en este sentido que cuando se rompe el equilibrio, entramos a lo que corresponde un proceso de enfermedad, ¿no? Vamos a considerar entonces trastorno a cualquier anormalidad en la estructura o función. Pero cuando hacemos referencia a la enfermedad, es un término más específico que hace referencia a la dolencia, ¿no?, que se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos que pueden ser reconocidos, ¿no?, y que son característicos de una determinada enfermedad, ¿no?, que puede afectar una determinada región o de una manera también afectar de forma generalizada, ¿no? Es en este sentido que cuando hacemos referencia, por ejemplo, a los síntomas, ¿no?, son las manifestaciones subjetivas
¿no? Es decir, es lo que la persona percibe, siente, el enfermo experimenta, ¿no? Y no puede ser evidenciado por el médico, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, las náuseas, la ansiedad, ¿no? Son manifestaciones subjetivas. El paciente las siente, pero el médico no puede objetivizar, no puede verlas, ¿no? Entonces, en cambio, los signos, ¿no? Son manifestaciones objetivas, son cambios objetivos, ¿no es cierto?, de la enfermedad que el médico puede evidenciar, ¿no? Puede observarlos, puede evaluarlos, ¿no? Cambios que pueden corresponder, ¿no?, de ser de tipo anatómicos, como por ejemplo la tumefacción, una erupción, puede ser cambios fisiológicos, por ejemplo, como hemos indicado, ¿no? La hipertensión, la parálisis, la fiebre, bueno. Entonces, cuando hablamos de los síntomas es algo subjetivo, solo el paciente lo refiere. En cambio, los signos es algo objetivo. Podemos percibir, podemos, ¿no es cierto?, observar, podemos evaluar nosotros como médicos, ¿no? Y aquí vamos a recordar entonces que cuando hablamos de la epidemiología, es la ciencia que estudia cuándo, cómo y dónde ocurren las enfermedades, ¿no? Y la farmacología es la ciencia que estudia los efectos, ¿no?, de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de las diferentes enfermedades, ¿no? De las enfermedades. Entramos a la terminología médica básica, donde hacemos mención de que es muy importante, ¿no es cierto?, considerar que existen términos para poder referirnos a las diferentes estructuras corporales y las funciones que desarrollan, ¿no? Que nos permiten una comunicación clara y precisa entre los profesionales de salud. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a las posiciones del cuerpo, ¿no? Cuando se quiere describir cualquier parte del cuerpo, ¿no?, sobre todo para hacer referencia a la posición, tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, una posición estándar que la vamos a denominar la posición anatómica, ¿no?, en la cual la persona está de pie, como puedo ver en la imagen, mirando hacia nosotros, al observador, con la cabeza, ¿no es cierto?, con los ojos dirigidos hacia el frente, ¿no? Los miembros inferiores se encuentran paralelos uno con el otro, apoyados sobre los pies, ¿no? Sobre el piso, dirigidos hacia adelante. Los miembros, en cambio, superiores están a los lados del cuerpo, orientados con las palmas, ¿no es cierto?, hacia adelante, como puedo ver en la imagen. Entonces, aquí vamos a considerar entonces a la hora de referirnos a la posición anatómica, es cuando la persona está de pie, con los pies dirigidos hacia adelante, con las extremidades inferiores paralelas, ¿no? Y las extremidades superiores están a ambos lados del cuerpo, con las palmas dirigidas hacia adelante, ¿no? La cabeza está de tal manera que los ojos están dirigidos hacia el frente, ¿no es cierto?, hacia el frente. En cambio, cuando queremos referirnos, ¿no?, a una persona que está recostada, ¿no?, es decir, nos referimos al decúbito, y ahí tenemos dos variantes. Una, cuando está con la cara hacia abajo, como puedo ver en la imagen, me estoy refiriendo al decúbito ventral o prono. Pero cuando está con la cara hacia arriba, me estoy refiriendo al decúbito dorsal o supino, ¿no? Entonces, cuando la persona está recostada con la cara hacia arriba, nos referimos al decúbito supino. Cuando está recostada con la cara hacia abajo, nos referimos al decúbito prono, ¿no es cierto?, al decúbito prono. Bueno, entonces vamos a hacer referencia al nombre de algunas regiones. El cuerpo humano se divide en varias regiones, ¿no? Sin embargo, las podemos ir describiendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la cabeza, que está constituida por lo que es el cráneo y la cara, ¿no es cierto? El cráneo
podemos considerar que está constituido por huesos que envuelven y protegen al encéfalo. En cambio, en la cara podemos describirla, que es la porción anterior de la cabeza y que incluye, ¿no es cierto?, lo que son los ojos, lo que es la nariz, la boca, la frente, lo que corresponde, ¿no es cierto?, a las mejillas y al mentón, ¿no? Podemos describir otra región, como es el cuello, el cual sostiene, ¿no es cierto?, la cabeza y la une hacia el tronco, ¿no? El tronco, en cambio, está constituido por lo que es el tórax, lo que corresponde, ¿no es cierto?, al abdomen y la pelvis, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al tronco, tenemos que considerar el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿no? Cada miembro superior o extremidad superior está unido en realidad al tronco, ¿no? Y consta de las diferentes partes, como ser, por ejemplo, el hombro, la axila, el brazo, ¿no?, que es la porción que se extiende desde el hombro hasta el codo, ¿no?, para luego continuarse con el antebrazo, que se extiende desde el codo hasta la muñeca, ¿no es cierto? Y ahí tenemos justamente la muñeca y la mano, como las últimas regiones, ¿no? Entonces el hombro, la axila, el brazo, antebrazo, la muñeca y la mano, ¿no? En cambio, cada miembro inferior estaría también unido al tronco, ¿no? E incluye la región glútea o la nalga, ¿no?, el muslo, lo que corresponde a la pierna, lo que es el nivel del tobillo y finalmente el pie, ¿no? Entonces, esas son las diferentes regiones que vamos describiendo en la extremidad o miembro inferior, ¿no? Cuando nos referimos a la ingle, es un área, ¿no es cierto?, en la superficie frontal del cuerpo que está señalada por un pliegue o arruga a cada lado que conecta, ¿no es cierto?, el miembro inferior con el tronco, Bueno, entonces es muy importante poder describir estas regiones, ¿no?, que las hemos mencionado. En cuanto a los términos direccionales, aquí vamos a considerar que existen términos direccionales específicos para, ¿no es cierto?, poder orientar diferentes estructuras del cuerpo. Se agrupan por lo general en pares que tienen un significado opuesto, ¿no es cierto?, opuesto. Por ejemplo, si hacemos referencia, ¿no es cierto?, a superior, ¿no?, también denominado como cefálico craneal, hace referencia, ¿no?, en dirección a la cabeza o a la parte superior del cuerpo. En cambio, cuando hacemos referencia a inferior, nos estamos refiriendo a caudal, es decir, que se aleja de la cabeza o que está orientado hacia la parte inferior de una determinada estructura. Entonces, siempre para utilizar estos términos direccionales hay que hacer referencia a una determinada, ¿no es cierto?, estructura. Por ejemplo, si hacemos aplicación de estos dos términos, superior e inferior, el corazón, por ejemplo, aquí veo el corazón, es superior en relación, ¿no es cierto?, al hígado, en relación al hígado. Siempre estos términos los vamos a utilizar con la persona en la posición anatómica, ¿no? Entonces, el corazón es superior en relación al hígado, ¿no es cierto? O bien puedo hacer referencia, ¿no?, el corazón es inferior en relación al cuello, por ejemplo. Entonces, dependiendo la estructura con la cual la voy a relacionar, puede, ¿no es cierto?, variar la dirección que pueda tener una determinada estructura, ¿no? Entonces tenemos superior e inferior. Cuando hacemos referencia a anterior, también llamado ventral, ¿no?, quiere decir que está cerca de la parte del frente del cuerpo, ¿no? Y posterior o dorsal, que está cercano al dorso del cuerpo, ¿no?, o en el dorso. Por ejemplo, el esternón es anterior en relación al corazón, ¿no?, que nos permite poder establecer la aplicación de estos dos términos, ¿no? Cuando hablamos de medial, se hace referencia cercano a la línea media, ¿no?, una línea imaginaria que divide al cuerpo en las dos partes iguales.
mitad derecha, mitad izquierda, ¿no es cierto? Y cuando hacemos referencia al término lateral, quiere decir que se aleja de la línea media, ¿no? Que se aleja de la línea media. Por ejemplo, el radio es lateral en relación al cúbito, ¿no es cierto? Para poder aplicar estos términos. Ahora, cuando hablamos de intermedio, quiere decir, ¿no es cierto?, que se encuentra entre dos estructuras, por ejemplo, entre dos estructuras. Es así como podemos decir, el colon transverso es intermedio, ¿no es cierto?, entre el colon ascendente y el colon descendente, por ejemplo. ¿No? El término homolateral, ¿no?, hace referencia a que es del mismo lado del cuerpo que otra estructura, ¿no? Por ejemplo, la vesícula biliar es homolateral, ¿no es cierto?, al colon ascendente, También se menciona homolateral como ipsolateral, ¿no?, para poder hacer referencia que son o que pertenecen al mismo lado del cuerpo, ¿no? En cambio, cuando hablamos o utilizamos el término de contralateral, nos referimos del lado opuesto del cuerpo o de la estructura con la cual se la está comparando. Por ejemplo, el colon ascendente, ¿no?, está ubicado de manera contralateral al colon descendente, ¿no es cierto?, que se encuentra en la mitad izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el término contralateral también se lo puede aplicar. Proximal, más cercano a la unión de un miembro con el tronco, ¿no es cierto?, más cercano al punto de origen de una determinada estructura. Por ejemplo, el húmero es proximal en relación al radio y al cúbito, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de distal, quiere decir que está más alejado de la unión de un miembro con el tronco, ¿no? Se aleja del origen de una determinada estructura, ¿no? Por ejemplo, el radio es distal en relación, ¿no es cierto?, al húmero, ¿no?, cuando hacemos referencia a emplear esos dos términos, ¿no? Superficial. Cuando hablamos de superficial, nos estamos refiriendo, ¿no?, a que se encuentra en dirección hacia la superficie del cuerpo o está en la superficie, ¿no? Por ejemplo, las costillas son superficiales en relación a los pulmones, ¿no? En cambio, cuando hablamos de profundo, ¿no?, o interno, quiere decir que se aleja de la superficie del cuerpo. Las costillas, por ejemplo, son profundas en relación a la piel, ¿no es cierto?, del tórax, por ejemplo. Entonces, estos términos los podemos aplicar para poder describir las diferentes estructuras, ¿no? Este es el cuadro que tienen que estudiar para poder, ¿no?, definir los diferentes términos direccionales, y aquí tienen varios ejemplos para su aplicación. En relación a los planos y cortes, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que hay planos o superficies planas imaginarias que pasan a través de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar que hay un plano sagital, hay un plano transversal, hay un plano frontal que tenemos que describir. Cuando hacemos referencia al plano sagital, es una línea vertical que divide el cuerpo o un órgano en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, el plano sagital es esta línea vertical que me divide un órgano en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿no? Izquierdo. Ahora bien, es muy importante considerar que hay el plano sagital medio, cuando este plano coincide con esa línea media que habíamos indicado del cuerpo o del órgano, dividiendo en partes iguales, una parte derecha y una parte izquierda, pero de manera proporcionada, ¿cierto?, de manera igual.
Ahí se habla del plano sagital medio, ¿no? Ahora bien, si el plano sagital divide el órgano o el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, pero desiguales, ahí utilizamos el término de plano parasagital. Plano parasagital. Entonces, el plano sagital medio divide en dos partes iguales, la mitad derecha y la mitad izquierda. En cambio, el plano parasagital me divide igual en mitad derecha, mitad izquierda, pero de manera desigual. El plano transversal divide el cuerpo o un órgano en una porción superior y una porción inferior. Porción superior y una porción inferior, ¿no? Estos planos, sagital, el frontal y el transversal, forman en realidad, ¿no es cierto?, ángulos rectos entre sí, ¿no? Como podemos ver, forman ángulos de 90 grados entre sí cuando vamos comparándolos. El plano frontal o coronal, me divide en una mitad, ¿no es cierto?, anterior o frontal y una mitad posterior o dorsal. Entonces, el plano frontal me divide en una mitad anterior y una mitad posterior o dorsal para poder hacer referencia, ¿no?, a los planos que hemos ido describiéndolos. Ahora bien, en relación a las cavidades del cuerpo, tenemos que considerar que existen, ¿cierto?, espacios que contienen órganos internos. Estas son las cavidades corporales, ¿no? Los huesos, los músculos, los ligamentos y otras estructuras separan diferentes cavidades unas de otras. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que los huesos del cráneo, ¿no?, van a limitar un espacio, una cavidad, que es la cavidad craneana. Aquí se contiene y se protege lo que es el encéfalo. Los huesos de la columna vertebral, ¿no es cierto?, van a formar lo que es el conducto vertebral. Conducto vertebral o conducto espinal que contiene la médula espinal, ¿no?, la médula espinal. Ahora bien, estos órganos, como es el encéfalo y la médula espinal, están protegidos, ¿no?, por tres capas de tejido protector que constituyen las meninges, ¿no? La dura madre, el aracnoides y la pía madre, que se verá más adelante, ¿no? Y un líquido que amortigua de los golpes o traumas a las estructuras mencionadas, ¿no? Porque este líquido rodea el encéfalo y la médula espinal. Es el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Ahora bien, las cavidades principales del tronco vamos a dividirlas en lo que corresponde el tórax, ¿no?, o la cavidad torácica, y la abdominal. La cavidad torácica, ¿no?, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica en realidad, ¿no?, son las cavidades del tronco. Cuando hacemos referencia a la cavidad torácica, tenemos que considerar que está limitada por las costillas, por los músculos del tórax, el esternón, ¿no es cierto?, el esternón, y la porción torácica de la columna vertebral. La columna vertebral. Dentro de la cavidad torácica, entonces, se encuentra la cavidad pericárdica, en primera instancia, que tenemos que considerar. La cavidad pericárdica, que es una cavidad que rodea, ¿no es cierto?, al corazón, que rodea al corazón, y que tenemos que considerarla que forma parte de la cavidad torácica. Pero también hay dos espacios que son las cavidades pleurales, ¿no?, que van a contener de igual manera, ¿no es cierto?, a los pulmones, ¿no?, y que se encuentran pues hacia lateral de la cavidad pericárdica, ¿no? Entonces, la parte central de la cavidad torácica es una región anatómica que la vamos a denominar como mediastino, En el mediastino, ¿no es cierto?, es un espacio entonces en el cual se van a encontrar diferentes estructuras
y que se encuentra delimitado, ¿no?, entre ambos pulmones y que se extiende desde el esternón, ¿no es cierto?, hacia la columna vertebral, Desde la primera costilla se extiende hasta la ubicación del diafragma, Este mediastino contiene todos los órganos torácicos, excepto a los pulmones, ¿no? Pulmones que se encuentran en la cavidad pleural, ¿no es cierto?, en la cavidad pleural. Bueno, en relación a la cavidad abdominopélvica, esta se extiende desde el diafragma, ¿no?, hasta la ingle y está rodeada por la pared muscular del abdomen y por los huesos y los músculos de la pelvis, ¿no?, de la pelvis. Entonces, esta cavidad, ¿no es cierto?, abdominopélvica está dividida en dos porciones. Una que es la cavidad abdominal, ¿no?, y otra la cavidad pélvica, sin ninguna estructura que las separe, La cavidad abdominal, ¿no?, contiene diferentes órganos, como son el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, ¿no?, el intestino delgado y la mayor parte del colon, ¿no es cierto?, o intestino grueso. En cambio, la cavidad pélvica contiene principalmente lo que es la vejiga, parte del intestino grueso y órganos internos del aparato reproductor, ¿no? Entonces, los órganos que están situados, ¿no?, dentro de esas cavidades torácica y abdominopélvica se denominan o se conocen como vísceras, Entonces, aquí vamos a considerar lo que son las membranas de la cavidad torácica y abdominal, ¿no? Una membrana es un tejido delgado, plegable, que cubre y reviste y divide o conecta diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, una membrana serosa, podemos mencionar, esta recubre vísceras en la cavidad torácica o la cavidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos referencia, por ejemplo, la pleura. La pleura se divide en una hoja que es la pleura parietal, que reviste la cavidad torácica, y la pleura visceral, que reviste a los pulmones. Entre ambos hay un espacio, que es la cavidad pleural, y que tiene un escaso volumen de líquido, que está dentro de la cavidad pleural, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad pleural. Ahora, en relación a las diferentes regiones y cuadrantes abdominopélvicos, para poder describir la ubicación de los diferentes órganos abdominales y pélvicos, vamos a utilizar dos métodos para poder dividir la cavidad abdominopélvica, ¿no? Una de ellas nos va a dividir en 4 cuadrantes y otra en 9 regiones. Entonces, podemos considerar, ¿no?, que existe una división en los 4 cuadrantes por 2 líneas, ¿no?, una vertical y una horizontal que pasan por el ombligo, ¿no?, dividiéndome el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Como también se puede dividir esta cavidad abdominopélvica en 9 regiones, como habíamos indicado, por 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las 2 líneas verticales que corresponden a las 2 líneas medioclaviculares, derecha e izquierda. 2 líneas transversales, una línea superior que es subcostal, ¿no?, y una línea inferior que es la transtubercular. La línea subcostal, ¿no?, es una línea imaginaria que pasa por un nivel más bajo, ¿no?, de los cartílagos de la 10ª costilla, desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. En cambio, la línea horizontal transtubercular es la que pasa a través, ¿no es cierto?, de los bordes superiores de las crestas ilíacas, del lado derecho y del lado izquierdo, dividiéndonos en regiones, como son el epigastrio, la región umbilical y el hipogastrio.
como también el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo y la fosa ilíaca derecha con la fosa ilíaca izquierda. Entonces, estos son los dos métodos que me permiten dividir, ¿no es cierto?, en regiones y cuadrantes a la cavidad abdominopélvica. En relación al envejecimiento y la homeostasis, vamos a considerar que el envejecimiento es un proceso normal, donde va declinando de manera progresiva la capacidad del cuerpo, ¿no es cierto?, para restaurar la homeostasis. Este proceso, ¿no?, va a producir diferentes cambios que se van observando tanto en estructura como función, que va aumentando esa posibilidad, ¿no?, de que sea más vulnerable la persona hacia las determinadas enfermedades, ¿no? Ahora bien, en relación a lo que es la terminología o a la imagenología médica, es muy importante considerar que existen, ¿no es cierto?, diversos o diferentes procedimientos de estudio, ¿no?, para la evaluación del funcionamiento de órganos y diagnóstico de las enfermedades, como ser, por ejemplo, ¿no?, la radiografía, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la angiotomografía computarizada cardíaca, ¿no?, la tomografía por emisión de positrones, la endoscopía, la gammagrafía, que tienen que estudiar, ¿no? Y con eso, pues, damos por concluido, siempre recordando, ¿no es cierto?, que deben estudiar todo el contenido del capítulo, ¿no es cierto?, para la evaluación como corresponde. Muchas gracias.